Hello and welcome to this week's video by Teaching You. I am your host, Juan Rocha. I'm so excited that you're here with me today. Hola a todos y bienvenidos. Estoy muy emocionado de que estén aquí practicando con nuestro video, audio y demás semanal de Teaching You. Yo soy Juan Rocha, su host. Su host es anfitrión. Entonces les voy a contar muy rápidamente de qué se trata esta tercera temporada de podcast y videos y los experimentos que estamos haciendo, y vamos directamente al tema del día. I'm gonna tell you how this is gonna work. This third season is gonna work a little bit different than the previous season, and maybe it's gonna be a little shorter. We'll see. We're doing lots of experiments, so let me give you an update. Entonces, bueno, primero y antes que nada, estoy aquí con mi tacita de té. Esto tiene que ver con el tema de hoy. Esta tacita de té la hizo Amasa, es una compañía colombiana que hacen cerámica y son lo máximo. Pero aquí yo creo que no alcanzan a leer, pero dice un letrerito, si puedes. Entonces cuando uno está tomando la taza, uno lee el letrerito y dice, si puedes. Si puedes es nuestro lema en inglés de nuestra empresa que se llama Teaching You. Y en inglés decimos yes you can o yes I can, y este lema lo tenemos para recordarles todo el tiempo que sí pueden, porque hemos visto como cientos de estudiantes lo han logrado. No hay excusa, que tengo 70 años, yes you can, sí puedes, que no, que lo he intentado por aquí, lo he intentado por allá, yes you can, I know you can, que no, que a mí me cuesta mucho trabajo la gramática, que a mí me traumaron en el colegio. Esos traumas se pueden solucionar y se pueden recuperar. So, I'm sitting here drinking a cup of tea, and the cup of tea has a message inside that is yes you can, and we bought it from a Colombian company that makes these ceramic mugs, and besides being beautiful, the message is excellent because it's exactly our motto. So as soon as we saw it, we're like, okay, we'll take one. And I just wanted to remind you that if you wanted to learn English or Spanish, yes, you can. You can always do it. You can always get better. So, okay, here's what's happening. Esto es lo que va a pasar en esta temporada. Vamos a hacer videos. Estos videos los estamos editando con la ayuda de Stranger Musician, que es nuestro intern, es un universitario que nos está ayudando con toda esta parte tecnológica que pues yo tengo muchas habilidades en el negocio, de enseñanza, técnicas administrativas y todo, pero digamos que la edición de videos no es lo mío y él nos está ayudando con esto. So thank you so much, Andrew. So we're doing this weekly video. It's going to be short video, 10-15 minutes, about a specific topic. And this is going to be a topic of interest, and I'm going to tell you the ideas and kind of like a story like we were doing before. I'm going to do it in English and in Spanish. Entonces con estos videos semanales yo voy a ir por temas de interés y les voy a contar una historia acerca de estos temas de interés en inglés y en español. Durante los videos yo les voy a hacer preguntas, durante los audios yo les voy a hacer preguntas porque me interesa mucho que participen y que aprovechen para practicar. Mejor dicho, que esto no sea un ejercicio pasivo. Aunque es muy bien practicar el listening, también es muy importante practicar el speaking y el writing. O sea, no solamente entender, sino también poder producir el lenguaje. So during the videos, I'm going to be asking some questions, and I want you to participate either in the comments or in our Instagram or sending an email. But I want you to participate because the idea is not only, although it's great passive exercise, the idea is that you're also practicing your writing and practicing your speaking and applying the concepts and the expressions and the vocabulary that you learn throughout our videos. So that's the idea. Esa va a ser la idea. Entonces vamos a tener estos videos que van a tener un poquito de edición. Los audios en Spotify igual los van a seguir encontrando. Yo trato de explicar todo, aunque en el video de YouTube aparezca con apoyos visuales, pues en el podcast también es buen instrumento cuando uno va manejando o algo así. Voy a tratar de ser muy descriptivo en español y en inglés para que así no se vea en el video, puedan igual imaginarse la situación. So that's the idea.
So today's topic has to do with something that everybody is talking about. Entonces el tema de hoy tiene que ver con algo que todo el mundo está hablando, que es el tema de la reina de Inglaterra, que por supuesto falleció recientemente y ha tenido una cobertura en los medios pues grandísima. So I'm gonna tell you a story about the Queen of England, but this is gonna be different, pero va a ser un poquito distinto porque no va a ser necesariamente de ella, sino de un tema cultural. Y ese tema cultural pues va a dar para conversar y para yo preguntarles muchas cosas sobre su opinión. So I hope that you participate, espero que participen. Entonces primero les voy a contar el cuento en inglés y después en español, y ahí ustedes comentan y repiten, y los jueves vamos a tener el en vivo. So I'm going to tell you the idea of this topic of interest in English first and then in Spanish, but I'm going to ask you a lot of questions. And then the idea is that with this video, then we will comment on a live Instagram video on Thursdays. And in those lives, I'm going to give you a little bit extra discussion, a little bit extra language practice, a little bit extra exercises. And then in our newsletter, you're going to get all the reminders, all the messages in a more organized fashion. Entonces, después del video, entonces los jueves vamos a seguir con nuestro en vivo. El en vivo se va a enfocar más como en estrategias de aprendizaje, en qué expresiones utilicé en el video, en el vocabulario, en oportunidades de interactuar en vivo y por supuesto en el correo semanal que mandamos los sábados va a ir todo el material como organizadito, más estructurado, entonces para que también se registren a nuestro newsletter. I was watching the whole funeral and the whole drama that has been the funeral and the passing of the Queen of England. Now, when you are not part of this country that has a monarchy, this whole thing becomes a very strange sensation because we're not used to having kings or queens. Of course, we know about them, but it's not our queen and it's not our king or something like this. So it's very strange and very captivating to see what's been going on and all the ceremonies and all the protocols. So the topic of today is the protocols and how important protocols are, and maybe how strange or different protocols are between cultures. So we're gonna generate a discussion about protocols today. And so I was watching this funeral and the procession and all the ceremonies, who's supposed to walk first, who's supposed to talk, how do they present the different things, like for example the crown and the meaning of the crown and the meaning of all the things that are happening and all the things that are not happening, who's supposed to stay silent, who's supposed to be active in all of these situations. And I was also thinking about this because I'm a big fan of the Game of Thrones saga, and I was watching an episode this week and it was the House of the Dragon, and there was this scene in which they were celebrating an engagement and the queen walks through in the middle of the king's speech, and all the symbolism of the protocol. Of course, the queen is not supposed to interrupt the king in the show, and she's wearing a green dress, and people saying, oh my god, that green dress means that she's calling her house to war. And you would have never known that if they didn't explain it in the show. Hey, this protocol means this, and this is the importance and the background of this protocol. When I'm watching all of these protocols in real life and in TV shows, to me personally, it's a little bit ridiculous because I've never been in this situation before and it's so foreign to me. But I began thinking about the protocols that we do have and the protocols that I do follow, and I see that maybe in my personal life, some of the protocols that I follow also don't make sense to other people. So can you think of any protocols that you follow in your life that maybe people in other countries don't follow? I'll tell you a little story about this. One of the protocols in the United States that was very strange to me was the national anthem at all the athletic events.
When I was living in the United States, I would go to a basketball game or to some competition, and every single time at the beginning of the competition, it doesn't matter if it's a high school game, it's not a very important game, the national anthem. Every single time. And of course, we also listen to the national anthem in Colombia, especially in school. I went to a private school, I was lucky enough, and every morning we listened to our national anthem and we stood in lines. And I was talking to a friend of mine from Germany, and we were explaining this situation to them, and they were like, wow, that is a very crazy protocol, because in Germany, all of these nationalistic and patriotic things are very strange, especially because of the history behind the nationalism in Germany, connected to the whole Holocaust situation. And so it's a very sensitive matter, all of these things that are patriotic and nationalistic. So the same protocol that for me maybe was normal every day to listen to the national anthem, it was very strange when I moved to the United States and listened to the national anthem in athletic competitions. But it's even more strange for somebody else to look at that behavior in any of the two countries, because it just doesn't agree with the way that they are. So that's the first question. What protocols do you have that other people might find strange? And second, there's these protocols that we follow around: don't put your elbows on the table when you're eating, don't play with your food, the type of cutlery that you're supposed to use in a specific situation, the cups of wine or drinks that you're supposed to use for special situations. So there are many protocols that we do follow, but there are some protocols in language that I also wanted to ask you about. Okay, so in Spanish, we have two different ways to address people: an informal way, which is like tú, tutear, and then the formal way, which is usted. So depending on certain situations, you use the informal you, and in some situations you use the formal you. So I was speaking to some students of mine, and for example, men with other male friends, it could be funny to use the informal you. Because of this whole masculinity thing, maybe if you use the informal you, maybe in some situations it could be interpreted that you're not very masculine, that you're not a very man, and so people say usted all the time among friends, especially between guys, and that's kind of like a silly protocol, but it's understood by most people, especially here in Colombia. So that's a funny thing. Actually, in English we have something like that as well, especially for the plural, because in English we don't have vosotros, we don't have a way to address plural you. And so the way that people do it now is to distinguish between the you singular and the you plural. People in the south of the United States use you all, and they connect it with the connector y'all. Y'all, hey y'all. But not in the south. Before, people used to say you guys, even though there were people of different genders in the room. Now, because of inclusive language and because of the shape and the changes in language and changes in culture that's changing, you guys maybe is too masculine, especially because there may be women or people from different genders in the room. So maybe that's less inclusive now, but before, to distinguish you singular and you plural, people would say you guys. Hey, how are you guys doing? How are you guys feeling today? Something like that. Esa fue la historia en inglés. Ahora les voy a contar la misma historia en español para que practiquen con las preguntas. Estaba viendo esta semana todo el tema de la reina que falleció en Inglaterra, y todos los protocolos del funeral, de las ceremonias, y me hizo pensar en este tema de protocolos, y ese es el tema de esta semana, los protocolos. ¿Qué protocolos tenemos nosotros que de pronto para otros sean extraños? Porque para nosotros en Colombia, como no tenemos monarcas, no tenemos reina de nosotros, no tenemos rey, pues todos esos temas tienden a ser un poco extraños y de hecho algo ridículo. Que quién habla primero, que quién camina dónde, que cómo se presenta la corona, pues para nosotros eso es tan extraño y tan extranjero
que no, de pronto no lo entendemos y lo podemos percibir como algo bonito o como algo extraño o como algo tonto en realidad, pero pues para las personas en esa cultura y para esas personas en esa situación, pues es muy importante seguir esos protocolos. Y estaba pensando yo en qué protocolos tenemos nosotros que de pronto a otras personas les parezca extraño, ¿no? Y también yo soy fan de todo este tema de Game of Thrones, Juego de Tronos, y la nueva serie La Casa del Dragón, y estaba viendo una escena, sin contarles mucho. Esta semana estaban celebrando que se comprometieron dos personajes, y estaban en la mitad de un banquete de la celebración y el rey estaba hablando, y en la mitad de su charla entró la reina, y la reina entró con un vestido verde y muestran esa escena muy bien filmada. Pero alguien en esa reunión comenta, uy, el color del vestido de la reina es verde. Y todo el mundo como que, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, es que el verde es el color de la casa de la familia de ella, que utilizan para llamar a la guerra. Entonces ese protocolo, ese momento, significa que la reina ahí va a entrar en oposición y está llamando a la guerra, pero uno no sabría eso porque uno no se conoce esos protocolos, aunque eso pues eso es ciencia ficción, ¿no? Pero estaba pensando mucho sobre esa situación y sobre mi propia experiencia con los protocolos. Entonces les voy a contar acerca de algunos protocolos que yo he visto en otros países, en Estados Unidos, y algunos protocolos que utilizamos en español y en Colombia que puedan llegar a ser extraños para personas de otros países. Entonces la primera pregunta para ustedes que contesten en español o en inglés, depende de lo que quieran practicar, es ¿qué protocolos tienen ustedes que para otra persona puede ser algo extraño? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno va a algún evento, alguna competencia atlética, un partido de básquet, un partido de fútbol, por muy informal que sea en la situación, así sea el partido de fútbol de un colegio, siempre ponen el himno nacional. De primera, si la gente se levanta y pone la mano en el corazón y canta el himno, en algo profesional y en algo no profesional. Y eso pasa en todos los eventos atléticos o funciones de un colegio, por ejemplo. Para mí era súper extraño, aunque aquí en Colombia yo fui a un colegio privado y tuve esa oportunidad. Todas las mañanas hacíamos la fila y escuchábamos el himno nacional también. Entonces estaba hablando y explicándole eso a un amigo de Alemania, y ambas situaciones súper extraño para esa persona, pues por la historia y la connotación que tiene todos estos símbolos de patriotismo y de nacionalismo. En Alemania, por su historia con el Holocausto, pues eso se siente como un poquito extraño para ellos, y es como un no, ¿qué están haciendo? Es que es como programar a la juventud. Es un tema súper áspero para ellos y como que no les entra y les parece súper extraño. Entonces, what do you think about this? ¿Qué piensan de este tipo de protocolos? Bueno, también hay protocolos en el español que no existen en el inglés. Por ejemplo, el protocolo de cuando se utiliza tú y cuando se utiliza usted. Nosotros tuteamos o utilizamos la parte formal dependiendo con quién estemos hablando, y eso es súper difícil de aprender para alguien que no sabe español. Entonces estaba hablando de este tema con mis estudiantes y les estaba preguntando cómo utilizan ustedes el usted, el tú. Nosotros en Colombia no utilizamos el vosotros, y bueno, salieron cosas como por ejemplo que en español, sobre todo en el español de Colombia, nosotros utilizamos el usted, los hombres, cuando estamos tratando con otros hombres, con los amigos. Aunque seamos amigos cercanos, siempre decimos usted. Y eso es porque si utilizamos el tú, a veces en ciertas situaciones, eso se puede recibir como si no fuéramos machos, hombres. Y tiene que ver con la masculinidad de nosotros. De pronto se puede malinterpretar que si no utilizamos el usted, lo cual pues obviamente para una persona que no hace parte de nuestra cultura eso va a parecer extraño y de pronto algo tonto. Entonces eso es un protocolo que existe. De hecho, en inglés también hay una distinción entre el tú y el vosotros, porque es la misma palabra, en inglés es you. Entonces pues uno sabe por el contexto si uno está utilizando el you singular o el you plural, pero en algunas partes del país sí utilizan ciertas palabras para distinguirlo. Entonces, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos utilizan ustedes todos, you all, y eso lo dicen como y'all.
para distinguir esas dos cosas. Y en otras partes del país utilizaban antes you guys, tú chicos. Pero ese you guys, pues por supuesto que si hay mujeres en el entorno, antes se utilizaba sin problema, pero ahora por temas de los cambios de lenguaje para hacerlo más inclusivo y todos esos temas de igualdad de género, pues ahora eso es un tema sensible, entonces no se puede decir you guys. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla el lenguaje y para dónde va y cuál va a ser el protocolo a seguir, y si eso nos parece silly, si nos parece un poquito tonto, si nos parece un poquito extraño. So that was my question for you. Esa es una de las preguntas que tenía para ustedes. ¿Les parece extraño esa diferencia entre el tú, el usted, entre el you, you all, you guys? ¿Cómo les parece este tema? ¿Qué otros protocolos seguimos nosotros sin pensarlo que otras personas, otras culturas de pronto piensan que es un poco tonto? Okay, so that was the topic for today. I hope you enjoy it. Please follow us on Instagram, teachingyou_the letter U_. You can also find us on TikTok under the same handle except without the last underscore. And of course, you can listen to this episode on Spotify or any platform where you get your podcasts. Entonces, síganos en Instagram, en nuestras redes, ahí donde lo he listado. Y también pueden escuchar el audio de esta interacción en español y en inglés en Spotify o en cualquier plataforma donde ustedes escuchen los podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, all of that. So, thank you so much for joining me today, and I'll catch you next time. See you.